La Secretaría de Marina asestó un golpe directo al senador Alito Moreno que nadie esperaba y que está sacudiendo los cimientos de la política nacional. Le confiscaron más de 300 millones de pesos en sustancias ilícitas en una operación que, según las propias autoridades, es una de las más significativas ejecutadas en lo que va del año. El 24 de abril de 2026, las autoridades federales ejecutaron un operativo de alto riesgo en un puerto ubicado en el estado de Campeche, donde se desmanteló una de las redes de tráfico más grandes descubiertas en tiempos recientes. Y aquí viene lo que nadie en este país anticipaba. Esta red no pertenecía al crimen organizado tradicional. No era un cártel, no eran sicarios, no eran figuras del hampa que todos ya conocemos. Esta red pertenecía a un político en funciones. El senador del PRI, Alejandro Alito Moreno, está siendo investigado formalmente tras el hallazgo que sacudió a la nación entera y que ya está generando repercusiones a nivel internacional. Pero para entender bien la magnitud de lo que ocurrió, hay que ir desde el principio. Todo comenzó días antes del operativo, cuando las autoridades recibieron alertas sobre movimientos sumamente irregulares en las inmediaciones de ese puerto en Campeche. Las cámaras de seguridad externas del lugar comenzaron a registrar actividad nocturna que no encajaba con ningún patrón normal de operación portuaria. Vehículos de carga ingresaban al recinto avanzada la madrugada, sin documentación visible, sin registros, sin notificación previa a ninguna autoridad competente. Descargaban algo en el interior y se retiraban antes de que amaneciera, dejando un rastro que en papel no existía, como si nunca hubieran estado ahí. Y este detalle es fundamental para entender por qué las autoridades se vieron obligadas a actuar. En México, transportar mercancía desde un puerto, especialmente mercancía de cualquier tipo, con origen en rutas marítimas, requiere una cadena de documentación específica: facturas, manifiestos de carga, permisos de importación o exportación, según corresponda, y registros ante las autoridades aduaneras. Esto existe precisamente porque el transporte marítimo tiene zonas grises que pueden aprovecharse para mover cosas sin que quede rastro claro. El mar, en ese sentido, puede ser el aliado perfecto de quien quiere operar en las sombras. Precisamente por eso, cuando se detectan movimientos que no dejan huella documental, las autoridades tienen no solo el derecho, sino la obligación legal de intervenir, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ahora bien, hay un elemento particular en este puerto que vale la pena explicar. En su interior no hay cámaras de vigilancia. Solo existe una cámara en el acceso principal, y eso no es un accidente ni una omisión. Responde a un esquema deliberado de privacidad, porque dentro de ese recinto se resguardan aeronaves y aviones privados pertenecientes a personas de alto perfil, figuras de influencia económica y política que, por razones de seguridad personal, prefieren que no se sepa exactamente quiénes son, qué tienen ahí, ni cuándo entran o salen. Es una práctica que existe en varios países y que dentro de ciertos límites tiene un fundamento legítimo. El problema es que esa norma interna de privacidad no puede estar por encima de la ley, y cuando las cámaras externas comenzaron a acumular evidencia de entradas y salidas nocturnas sin ningún tipo de respaldo documental, las autoridades ya contaban con elementos más que suficientes para solicitar una orden de cateo y ejecutarla. Así que eso fue exactamente lo que hicieron. Era aproximadamente la 1 de la tarde del 24 de abril cuando el operativo se puso en marcha. Las fuerzas de la Secretaría de Marina llegaron al puerto con la orden de cateo en mano, debidamente firmada, en regla y lista para ejecutarse. Lo primero que encontraron, antes de poder poner un pie dentro del recinto, fue resistencia directa. El personal de seguridad privada del lugar les negó el acceso de forma frontal, argumentando las políticas internas de privacidad del puerto. Esa decisión tuvo consecuencias inmediatas y sin apelación posible. Ese personal fue arrestado en el momento por el delito de obstrucción a la autoridad durante el ejercicio de sus funciones. No hubo negociación, no hubo tiempo de llamar a ningún abogado. La ley fue clara, y la autoridad actuó en consecuencia. Sin más demora, comenzó la revisión sistemática del lugar. Aeronave por aeronave, avión privado por avión privado. En total, más de 25 aeronaves fueron inspeccionadas en detalle, cada una de ellas con un valor que supera con creces lo que la mayoría de los mexicanos podría acumular en varias vidas de trabajo. A los propietarios o representantes legales de cada aeronave se les solicitó lo básico: factura original del bien y los permisos correspondientes de uso y operación. La gran mayoría de los involucrados presentó su documentación sin ningún inconveniente. Todo en orden, todo con respaldo. Pero 3 aviones privados no tenían absolutamente nada. Sin factura, sin permiso,
sin ningún papel que los respaldara legalmente. Y al revisar los archivos y documentos encontrados en el interior de esas aeronaves, el nombre que apareció vinculado a los tres fue siempre el mismo: Alejandro Moreno, senador de la República, conocido popularmente como Alito Moreno. Según los registros hallados durante el cateo, esas aeronaves llevan más de 3 años operando bajo el nombre del senador o entidades directamente asociadas a él. Pero ahí no terminó el hallazgo. Ni siquiera era lo más grave, porque dentro de esos aviones privados no solo había papeles irregulares y documentación turbia. Las autoridades encontraron, a simple vista, kilos de sustancias ilícitas sin ningún tipo de ocultamiento sofisticado, como si quienes operaban esas aeronaves nunca esperaron que alguien fuera a llegar a revisarlas. Junto con las sustancias, se encontraron 25 millones de pesos en efectivo, rutas de traslado perfectamente programadas para los días inmediatamente siguientes, una lista de números de contacto y archivos digitales y físicos que describían con detalle el funcionamiento de toda la operación. El valor total estimado de la mercancía incautada supera los 300 millones de pesos. Y entonces llegó lo que nadie esperaba, lo que convirtió este operativo de algo grave en algo que literalmente heló la sangre a los elementos presentes. Porque cuando los agentes de la Marina comenzaron a revisar los compartimentos más profundos de esas aeronaves, los que normalmente se usan para almacenamiento de equipaje o carga adicional, lo que encontraron no fue ropa, no fue equipo personal, no fue nada que tuviera ninguna explicación inocente. Encontraron un arsenal. Rifles de alto poder, armas cortas de uso exclusivo del ejército, cargadores, munición de distintos calibres y, según reportes preliminares de los agentes en el lugar, al menos un sistema de comunicación encriptada que los especialistas están analizando en este momento. No era el equipo de un cazador deportivo, ni de un coleccionista. Era el equipo de una operación armada organizada, lista para moverse en cualquier momento. El tipo de armamento que no se consigue en ninguna tienda, el tipo de armamento que llega desde afuera y que en manos civiles representa uno de los delitos más graves contemplados en la legislación mexicana. Y todo esto, guardado en aviones, vinculados documentalmente al nombre de un senador de la República que en este momento sigue teniendo fuero. El esquema que describen las autoridades era el siguiente. La mercancía llegaba al puerto entrada la noche. Era introducida en las aeronaves durante esas horas de poca visibilidad y poca presencia de personal, y al amanecer, los aviones privados iniciaban sus rutas hacia destinos que incluían tanto puntos dentro del territorio nacional como presuntamente destinos en el extranjero. Una operación nocturna, silenciosa, encubierta bajo la fachada de aeronaves de uso personal vinculadas a un funcionario público con fuero. Y este punto es importante subrayarlo. Que el nombre del senador aparezca en los documentos no implica necesariamente que él personalmente haya abordado esas aeronaves, ni que haya estado físicamente presente en el puerto esa noche, ni ninguna otra. Lo que la investigación señala es algo igualmente grave, que la operación habría sido coordinada desde otro punto, ya fuera desde su domicilio, o incluso desde las propias instalaciones del Senado de la República, y que él habría dado las instrucciones y contratado a las personas encargadas de ejecutar los traslados. Alito Moreno, por su parte, ha declarado que esos aviones eran de uso estrictamente personal, que no tienen ningún vínculo con actividades ilícitas y que todo lo que se le señala es una persecución política orquestada en su contra. Pero ahí está la pregunta, que ningún mexicano puede ignorar y que no tiene una respuesta sencilla. ¿Cómo un servidor público, pagado con el dinero de los impuestos de este país, es propietario de 3 aviones privados? Cada uno valuado en más de 113 millones de pesos, y además con arsenales de guerra escondidos en su interior. Eso no se sostiene con ningún salario de funcionario. Nadie que viva exclusivamente de su sueldo como senador acumula ese tipo de bienes, ni tiene acceso a ese tipo de armamento. ¿De dónde vino ese dinero? ¿Quién proveyó esas armas? ¿A dónde iban? Al concluir el operativo, las 3 aeronaves fueron confiscadas en su totalidad, junto con todo su contenido. La administración del puerto fue trasladada al Ministerio Público por permitir que ese tipo de actividades ocurrieran dentro de sus instalaciones durante años, y sus declaraciones pasarán a formar parte de la carpeta de investigación que se está construyendo contra el senador. Como consecuencia directa e inmediata, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, convocó de manera urgente al Senado para solicitar el desafuero de Alito Moreno. Su argumento es contundente. Este caso representa un riesgo de seguridad a nivel nacional e internacional, especialmente ahora
que se sospecha que algunas de esas rutas cruzaban fronteras. Y si eso se confirma, el problema deja de ser exclusivo de México. Cuando el tráfico de sustancias y armas de guerra cruza fronteras, entran en juego presiones que ningún gobierno puede ignorar ni manejar a su conveniencia.